Bueno, quiero partir dando gracias al Señor porque estoy acá. Es bueno siempre entender de que todo lo que pasamos en nuestra vida es un plan que ya el Señor la tiene presupuestado. Ya sabe lo que vamos a hacer, lo que va a ocurrir, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, cómo vamos a tomar las cosas. Y agradezco al Señor también porque, el año pasado no pude venir los días jueves porque tenía clase en la universidad y gracias a Dios ya terminé lo que es la pedagogía, así que ya luego me mandan el título para profesor de educación media. Así que le doy gracias al Señor, es algo que tenía que hacer sí o sí, y le doy gracias al Señor porque, claro, uno ve que es algo difícil, pero después se da cuenta que si uno está con el Señor y le da el tiempo necesario, Él va a hacer que todo sea mucho más simple y que pueda vivir todo excelente. Así que todo lo que yo tengo se lo agradezco al Señor porque en realidad Él que ha dado. Con eso, quiero decirle algo, una pregunta para que usted pueda meditar si es que ha sentido que le falta algo. Si ha sentido que le falta algo material, algo espiritual, si le falta amor, le falta conocimiento. Piense usted en su interior si algo le falta. Hay cosas muy importantes y el Señor es tan extraordinario que aún así con esas cosas nos enseña. Quiero que vayamos a Hechos 3, del 1 al 11, para que podamos leer acerca de esto, acerca de lo que nos falta, o tal vez no nos falta nada. Entonces, Hechos 3, del 1 al 11, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Jesús. Amén. Dice, Pedro y Juan, si podemos poner la versión NTV. Ahí sí, gracias. Ahora sí, vamos a leer. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Bendito Rey, bendito Señor, reconocemos que tu vida acá en la tierra es asombrosa. Y por eso necesitamos, Señor, cada día aprender de ti. Aprender de aquellas enseñanzas, Señor, una y otra vez, para que queden, Señor, en nuestra mente, para que queden aprendidas, para que, Señor, las podamos practicar, para que en esos momentos que las necesitamos, podamos recitarla, podamos recordarla a través de tu hermoso Espíritu Santo. Te necesitamos hoy, Señor, porque eres, Señor, nuestra única esperanza. Señor, hoy venimos por ti. Hoy venimos para agradecerte, para conocerte más, para buscar de ti. No importando, Señor, lo demás, sino que tenemos una necesidad mayor, que es estar a tu lado y conocerte más. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas importantes que habla acá es que Pedro y Juan iban al templo.
Y esto era alrededor de las 3 de la tarde. En el versículo 1 podemos ver: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio. Claro, nosotros podemos ver de que los discípulos se escondieron y que no fueron más. Recuerden que después de que murió Jesús, los discípulos se dispersaron, pero podemos ver de que los discípulos aún estaban ahí con Jesús, queriendo participar de él. Entonces ellos fueron al servicio de la oración de las 3 de la tarde. Esa hora más o menos eran las 9 de la tarde y era donde se sacrificaba y aparte se oraba. Y esta era una tradición común de los judíos, ¿ya? Los israelitas hacían el servicio de mañana muy temprano y también hacían esta para culminar el día. Recuerden que a las 3 de la tarde ya para ellos era algo demasiado tarde por el calor y todo lo que hacían en ese momento. Recuerden que a las 6 de la mañana ya ellos estaban funcionando. Entonces, ellos a las 3 de la tarde ya iban a la función final de lo que era el sacrificio y la oración. Y era como un recordatorio para todos que debemos comenzar la mañana con el Señor y terminar en la tarde también con nuestro Señor. ¿Y qué hacían ellos? Oración, ¿cierto? Igual que acá, ¿cierto? Hermanos, lo invitamos a orar a las 7 de la mañana. Llegamos todos, ¿cierto? A las 6:50 en punto, esperando que abran. Creo que es complejo, ¿cierto? Es una disciplina que debemos mejorar como iglesia, la oración. Y esto es algo que los israelitas lo hacían común. Para ellos era algo totalmente normal. Entonces, despertar en la mañana y orar a nuestro Señor. Agradecerle, porque ya no es necesario que yo esté parado en el templo para orar. Puedo despertarme en la mañana, arrodillarme inmediatamente y entrar a la presencia del Señor. Y también, si tuve un día cansador y no hay día de reunión, también puedo ir a mi casa, estar tranquilo cuando los niños se durmieron y orar a Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, una estrecha comunión. Terminar y empezar nuestro día junto al Señor. Debemos tener total dependencia. Esto en algún momento se convertía en ceremonia. Muchas veces nosotros venimos aquí a la reunión y al principio es súper bueno, pero luego con los años, con los tiempos, esto se vuelve ya una costumbre. Y la idea es que no sea así, que cada día usted diga: excelente, gracias Señor, hoy es un día de estudio, voy a prepararme, hoy es un día de oración, voy a prepararme, hoy es un día de acción de gracias, voy a prepararme, porque eso es lo que quiere el Señor de usted, que cada día sea un día nuevo, un día renovado. Este servicio, el servicio de las 3 de la tarde, además concentraba mucha gente. Recuerde que todo el pueblo de Dios debía presentarse para entregar sus sacrificios y aparte orar al Señor, ¿ya? Porque debían, en este caso, entablar una relación con Él. También podría ser importante para los apóstoles, porque precisamente Jesús, ¿a qué hora suspiró? A las 3 de la tarde. Ya un momento de verdad cúlmine para ellos, importantísimo. Él a las 3 de la tarde dijo: consumado es. Muy bien. Hechos 3:2, si vamos al siguiente versículo, dice: mientras se acercaban al templo, ellos, como de costumbre, algo normal, con la esperanza de orar al Señor, de entregar un sacrificio a Él, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. O sea, vieron a una persona, ¿cierto?, que pueden haber sido sus familiares o amigos, que lo llevaban, ¿cierto?, al templo. Y acá dice que todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. Todos los días.
la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. O sea, era un bebé que luego de que sus papás ya dejaron de preocuparse por él, lo único que hacían, no sé qué edad puede ser, 12 años, lo llevaban al templo, lo ponían en el pórtico y que pidiera dinero. No es una vida muy agradable, porque dice la palabra de que era cojo de nacimiento. Hubo un momento en que los padres ya no podían soportar, imagínense, no sé si usted haría eso con su hijo, llevarlo a un lugar a que pidiera plata. Nosotros leemos esto y lo vemos tan normal, y en realidad es algo tan complejo. ¿Cómo es posible que yo como padre, como hijo, como hermano, llevara a esta persona a pedir plata a la iglesia? Entonces ahí se nos ve el corazón de verdad, pero ¿por qué este hombre está así? ¿Por qué tiene que llegar a esto? La Hermosa era una puerta situada al oriente del templo. ¿Ya? Estaba hecha de latón o bronce labrado de estilo corinto con incrustaciones de oro y plata. Era gigantesca, medía 22 metros de altura. Eran puertas dobles. Era más valiosa que las puertas que estaban hechas de oro macizo, porque ahí habían puertas en el templo hechas de oro macizo. Pero esta puerta en particular, que era de latón solamente, era mucho más cara. Era más valiosa que las puertas de oro. Entonces, los historiadores dicen, o los expertos, los que han estudiado mucho la palabra y han tratado de poder averiguar con exactitud, este hombre tenía alrededor de 40 años. Si vemos que lo dejaron ahí como un adolescente, porque a los 12 años ya son adultos para los judíos, debió haber estado 28 años así. Y eso no es una vida. No es algo de agradecer, no es algo de sentirse orgullosos, es penoso. Y si nos podemos pensar, ese israelita nació con un problema. Y tal vez él podía tener o pensar de que Dios lo había abandonado. ¿Cierto? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo nací cojo? ¿Por qué tengo que mendigar? ¿Por qué tengo que dar lástima? No sabemos los pensamientos, pero si nos pusiéramos en el lugar de él, renegaríamos contra Dios. Entonces, tal vez tan pequeñito con ese problema, esperar que la familia se hiciera cargo. Pareciera esto una maldición. Imagínense las luchas de él, sin esperanza, sin ganas de vivir, sin fuerza, despreciado, muchas veces se burlaba de él. Una vida indigna. Y podemos ver la diferencia entre una puerta, ¿cierto?, muy costosa, hermosa, y al lado un cojo indigno, que él sentía que no valía nada. Y muchas veces vivimos así. Tenemos lujos, pero por dentro no valemos nada. Delante de Dios tenemos problemas. Queremos morirnos, tenemos depresión. Y por fuera nos vemos hermosos, lujosos, con dinero, con buen estatus, con casa. Esta era una gran oportunidad para pedir limosna. Recuerde que a las 3 de la tarde se llenaba y aquel cojo podía pedirle dinero a todo el que entrara al templo. Ese momento estaba muy arriesgado a los judíos y sí o sí iban a ir en ese momento. Entonces, para el cojo era un momento importantísimo. Versículo 3 dice: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero.
Algo normal que pudo haberle pedido a todas las personas. Pero ahí vemos, hasta el versículo 6, dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente. ¿Cierto? Acá dice la palabra. ¿Para qué? Esperando recibir algo a cambio, esperando recibir un poco de dinero. ¿Cierto? Cuando alguien pide dinero en la calle, nosotros si lo miramos es porque le vamos a dar. ¿Cierto? Y si no le queremos dar dinero, ¿qué hacemos? No te he visto. Dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Hay algo mucho más valioso que el dinero. Hay algo mucho más valioso que el oro, que la plata, que lo que llevemos puesto. Pero te daré lo que tengo, lo único valioso. Lo único que tengo es entregarte lo que a mí se me dio un día, que no lo merezco, que es a Jesús. Porque si Él decide sanarte, gloria a Dios. Pero si Él no lo decide así, porque tiene un plan contigo, y tú tienes que descubrirlo de acuerdo a tu relación con Él. No esperes que venga un profeta a decirte. Confía en Él, porque sus planes son más grandes que nuestros planes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, habían muchos que se llamaban Jesús, Josué, Yeshua, pero acá Él dice, Jesús, el Mesías, de Nazaret, explícitamente, levántate y camina. Vemos aquí a Pedro lleno del Espíritu Santo, destruyendo toda predisposición del corazón del cojo. Nos cuesta entender cuando el Señor nos habla. Hijo, espera. No, es que yo quiero eso, Señor. El Señor me habló y dijo que tengo que ir a comprarme eso, urgente. No. Muchas veces la palabra del Señor interrumpe nuestro deseo. Lo destruye. ¿Cuál era el deseo del cojo? Un poquito de dinero para yo sentirme mejor y poder tal vez darle a mi familia y tener un buen pasar. ¿Y qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Destruyó esa predisposición. Porque venimos acá predispuestos. Si yo voy a la iglesia, el Señor me va a sanar. A ver quién manda, usted o el Señor. Si yo doy ofrenda, el Señor me va a bendecir, voy a ganar más plata, me van a ascender, voy a ser jefe, voy a tener mucho dinero. Venimos con una predisposición. Señor, tú me tienes que bendecir porque yo doy el diezmo. ¿Y dónde en la palabra sale eso? Yo todo lo hago por amor. Así debería ser, porque muchas veces lo hacemos para aparentar. Venimos con una predisposición y eso el Señor quiere quebrantar. Quiere que lleguemos acá con un deseo de decir, Señor, háblame. Hasta con esas cosas que no quiero que me hables. Hasta de eso que no me gusta. Esas cosas que no me gusta que me digan. Destruye esa predisposición en mi vida. Sabía que en ese momento Dios se había acordado del cojo. En ese momento ese hombre, en esos pequeños segundos, cuando Pedro y Juan le dicen, mírame, no te voy a dar plata, se quebró su predisposición. Y en ese momento él le dijo, te voy a dar lo único que tengo, poder del Espíritu Santo. Levántate y anda. Y en ese momento imagínense al cojo diciendo, Dios, ¿te acordaste de mí?
Como cuando uno está en un problema y no tiene cómo zafar y el Señor te ayuda y uno dice, gracias Señor por acordarte de mí. Imagínense esta persona esperando 28 años, tal vez más. Recuerden que los niños no son conscientes de su enfermedad o de lo que les falta hasta después de mucho tiempo. No sabemos en qué momento él dijo, no conozco a Dios, pero en ese momento Dios se revela su vida. En esos segundos se congela todo y Dios le decía, no te daré lo que quieres, te daré algo mejor, lo que necesitas. Y muchas veces usted tiene que pensar de esa manera. Si el Señor no me da esto es porque es algo que yo quiero, no algo que necesito. El Señor conoce lo que yo necesito y que es algo mucho mejor de lo que yo pienso. Lo que has esperado por años, lo que deseabas en tu corazón pero piensas que ya no se cumplió, o ese sueño que siempre estuvo en ti, el Señor te dice, no te daré lo que quieres, sino lo que necesitas para que me glorifique a través de tu vida. Porque pedimos muchas cosas para nosotros. Pero ¿cuándo va a ser el día en que empecemos a pedir cosas para un bienestar con el Señor? Porque cuando estamos postrados en cama, decimos, pucha, si tuviera estas piernas buenas, podía ir a predicar. Pero cuando estuvieran buenas, ¿qué hicieron? Acostados en la cama, viendo series, tal vez. Y muchos de nosotros que trabajamos, que termina el día a las 7 de la tarde, nos vamos sin tomar once directo a la iglesia. Porque usted dice, ¿qué es más importante, la comida o el Señor? Y no lo digo que lo haga siempre. Digo que de a poco nuestra prioridad debe ser el Señor. Nuestra necesidad principal debe ser Jesús. Por eso Él también nos insta a ayunar. Porque usted dice, ¿para qué sirve el ayuno? Te enseña a ti a decir que esa porción que tú crees que es importante para tu salud física, en realidad no es tan importante como la salud espiritual. Versículo del 7 al 8. Dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Vemos que acá tenemos claro de que Lucas escribe, y la profesión de Lucas, ¿cierto?, es certero en evidenciar el problema que aquejaba a este hombre, que lo que eran sus pies y sus tobillos. Podemos ver que tal vez sus rodillas no estaban mal, sino que era un problema de los tobillos y de los pies. El cojo ya no era cojo. Ni siquiera se acordó si tenía dinero o no. Ni siquiera empezó a pedir dinero. Ni siquiera empezó a preguntar cómo lo hiciste. ¿Cuáles fueron las palabras mágicas? Y nosotros cuando pasan milagros empezamos a preguntar todo. No, si esto tal vez no fue un milagro de Dios, así como, no, si el doctor le ayuntó a los píldoras. Obviamente que tenemos que terminar los tratamientos, si hacemos tratamientos con el doctor, tenemos que ser responsables. Solo una cosa estaba en su mente. ¿Qué deseaba hacer el ex cojo? Ir junto a ellos a adorar y alabar a Dios.
¿cuál debería ser nuestra única motivación? Venir, adorar y alabar al Señor. Como si Él nos hubiera sanado. Como si Él nos hubiera restaurado. Como si Él nos hubiera dado todo. Porque como este cojo que fue sanado, ¿cuál era su necesidad? La única necesidad que él tenía era ir a adorar a Dios. Y muchas veces nuestra necesidad se va, es que necesito más dinero, es que necesito pintar esto, es que necesito hacer esto, es que. Y la vida se va en problemas, en desafíos, y el honrar a Dios, y el desear estar en su presencia. Su vida fue restaurada. Tal vez no lo anhelaba su cuerpo. Tal vez su mente tampoco anhelaba ser sanado. Ya había perdido toda esa esperanza. Pero había algo dentro de él que sí lo esperaba, que era su alma y su espíritu. Esperaba una sanidad de Dios, que se acordara. Y cada uno de nosotros hemos sido sanados por Dios. Tenemos todo. ¿Qué cosas le hace falta a usted para que no pudiera venir a adorar a Dios? ¿Qué cosas le hace falta? ¿Le falta un sueño por no cumplir? ¿Le falta estudiar, terminar, sacar un título, comprarse un auto? Esas cosas son pasajeras. No valen nada con la necesidad de alabar a Dios y tener la necesidad de venir a su presencia humildemente para que nos quebrante cualquier necesidad predispuesta que no le agrada al Señor. Que muchas veces venimos sin ganas, venimos porque mi esposa me obliga, porque mi hijo me dijo, porque no he ido en 2 meses. Y el Señor sabe la intención del corazón. Y si usted no es así, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor que usted tiene otra motivación mejor, que es venir con ganas de alabar, de adorar su nombre. Nosotros fuimos librados de la miseria, fuimos perdonados, transformados. No sé si a alguno de ustedes el Señor nunca le ha concedido ningún sueño. Veo que se los ha concedido. Entonces, más deberíamos venir con ganas de alabar a Dios, de bendecir su nombre. El Señor nos brindó algo que deseábamos años en nuestro corazón. Y ahora tal vez nos olvidamos de eso. Tal vez nos sanó de una enfermedad muy costosa. Porque yo puedo tener todo el dinero del mundo. Pero si por esa enfermedad pierdo el dinero, pierdo a mis amigos, mi familia, no sirve de nada. Todo lo que Dios hace por nosotros es para simplemente su gloria. Para que lo glorifiquemos, para que partamos corriendo felices a su casa, para que le contemos a los demás las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Cuando usted cuente algo de su vida, al final diga, todo eso fue posible gracias a Dios. Porque usted no va a quedar como el Ore, pero siempre hablamos, no, es que yo hice esto, no, si no fuera por lo que yo hice acá, yo no hubiera salvado esa. No, hermanos. Todo lo que hemos hecho que ha sido bueno en nuestra vida y que es aplaudible, es porque ha sido por obra y misericordia de nuestro Señor. Y siempre debemos agradecer de que, gracias Jesús, tal vez yo no nací con ninguna enfermedad y voy a cuidar este cuerpo. Gracias porque no dependo de máquinas. Gracias porque puedo ir a trabajar, puedo levantarme, pararme. Puedo subir las escaleras.
Versículo del 9 al 11. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Acá podríamos decir que el milagro, ¿cierto?, fue magia, ¿cierto?, porque el cojo fingía, y no. Fue tan extraordinario el milagro que todos sabían que él era cojo de nacimiento. Acá nadie puede decir que esto fue una farsa, porque todos conocían que ese pequeño hombre, cuando había nacido con ese problema. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Y uno puede decir, no, es que ellos fueron. Eso, cierto, es una mente carnal. Yo creo que él lo que quería era estar junto a ellos, que tenían el conocimiento supremo. ¿Y cuál es ese conocimiento supremo? La vida de Jesús en nosotros. No hay otro conocimiento mejor que conocer la vida de Jesús, sus pasos, las sanidades, sus palabras, lo que él hizo en el templo, lo que le hizo a la higuera, lo que le hizo al sordo, cómo debatía con los saduceos, cómo debatía, ¿cierto?, con los sacerdotes. Llenos de asombro, los que habían visto desde pequeño, todos fueron corriendo al pórtico de Salomón, expectantes. ¿Cierto? Cuando se corre un rumor, todos quieren ir a ver. ¿Qué pasó? ¿Es verdad? No te creo. Lo quiero ver con mis propios ojos. Y fueron corriendo y vieron a aquel cojo, yo creo que abrazando a Juan, a Pedro, diciéndole gracias. Gracias, esto es lo que necesitaba mi vida, acordarme de Dios. Lo que necesitaba mi vida, encontrarme con Jesús. Encontrarme con gente que me hablara de Dios. Que me contara historias de Jesús. Milagros. Muchas cosas habían ocurrido en esa semana. Milagros, la muerte de Jesús, resurrección, Pentecostés. Jesús se mostró a 500 personas en el mismo momento. Eso es espectacular. Milagros de Jesús, del mismo Cristo. Y Dios nos dice hoy, tienes todo. Tienes mi espíritu. Tienes que entregarle a la gente. Tienes algo. No es para que llegues y empieces a poner cheques, ropa. Eso puede ser un vehículo para llegar a esa gente. Tienes palabras de esperanza. Eso es triunfar en la vida. Llevarle Jesús a otro. Vivir para Cristo. Porque el Señor no te va a preguntar cuántas casas tuviste. No te va a preguntar si pagaste el vehículo a una cuota. Te va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Señor, pero si yo iba a la iglesia, ¿pero con qué predisposición ibas? Y hermano, usted, cada vez que venga, trate de decir, Señor, háblame a mí. Porque muchas veces decimos, le está hablando el hermano de allá, sí. Sí, porque hace así, sí, amén, amén, y le está hablando. Y debemos ser humildes en decir, esa palabra que me la sé y que la voy a recordar y que el Señor me la está hablando de nuevo para practicarla, es para mí. Muchas veces pensamos que solo es el dinero, pero no, debemos también entregar lo maravilloso que Dios nos dio, su palabra. De repente una persona que necesite consuelo, ¿quieres que ore por ti? ¿Usted cree que la persona le va a decir que no? Por favor, ayúdame.
ora por mí. Tal vez no tengo cómo ayudarte de otra manera, pero puedo orar a ti, puedo orar a Dios. La oración, el consuelo y lo que muchos también necesitamos, palabras sabias. En ese momento, para poder ayudar a otros, tener palabras sabias. ¿Y dónde encuentro esas palabras sabias? Leyendo su palabra. Porque muchas veces salimos con refranes de no sé quién, que dijo Daddy Yankee, ahora hay que amar al Señor. No, como dice el Señor Jesús, como dijo Salomón, como dice su palabra, me voy a aferrar a lo verdadero, a lo tangible, a lo que hace el cambio en la vida de las personas, que es su palabra. Hermanos, oremos. Señor Jesús, gracias hoy te damos porque